Es un honor contar con la presencia de Francisco Tonucci, cuyo compromiso con la educación y el bienestar del alumnado ha dejado una huella significativa en el ámbito educativo a nivel mundial. Su visión única y su pasión por escuchar a los más jóvenes nos inspira a repensar y a mejorar nuestras prácticas educativas día a día. Francesco Tonucci, también conocido como Frato, es pedagogo e investigador asociado del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Comisión Nacional de Investigaciones de Italia. Nacido en Fano, Italia, ha dedicado su vida profesional a comprender y a mejorar el entorno educativo de la infancia. Es el creador del proyecto internacional La Ciudad de los Niños, que se desarrolla en 15 países de Europa y América Latina. Ha sido distinguido como doctor honoris causa por diversas universidades de España y Latinoamérica y ha recibido el premio UNICEF del Comité Español en 2019. Su trabajo se centra en la escucha activa de los niños y niñas, promoviendo la participación infantil en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. A través de sus investigaciones y publicaciones ha abogado por entornos educativos que fomenten la creatividad, la autonomía y el respeto por los derechos de la infancia. Demos un caluroso aplauso de bienvenida al maestro Tonucci. Bueno, hola, buenos días a todas y todos. No es fácil dialogar tan lejos, pero tenemos que aprovechar de estos medios modernos que especialmente para una persona vieja como soy yo no es fácil, pero me encanta porque facilita mucho y nos permite contactos inesperados. Bueno, vamos a tratar un tema que yo quiero mucho, me parece muy importante. El título que pusimos a esta intervención es Los primeros años, la etapa de los cimientos. Bueno, los cimientos son una realidad muy particular. Tienen unas características raras, porque todo el mundo sabe que una construcción, para ser una buena construcción, tiene que tener buenos cimientos. Pero los cimientos no se ven. Cuando pasamos frente a un monumento, o algo que nos dejaron los arquitectos del pasado o del presente, siempre admiramos lo que se ve desde el suelo por encima. Y qué bueno esto, qué buenos detalles, pero nadie se preocupa de imaginar que para ser tan importante, bello, fuerte, debe tener buenos cimientos. Por lo cual los cimientos son un aspecto de la construcción que necesita casi igual tiempo que la construcción de fuera, la que se ve, mucho tiempo, muchas competencias, muchos esfuerzos y mucho dinero, pero no se ve. De nadie pasando frente a un monumento que dice quizás que maravilla de cimientos tiene esta. Bueno, esto es lo que pasa a los niños. Porque en la normalidad entiendo en la vida de todos los días, y de parte de los padres, de parte de los docentes, de parte de las personas, un niño es simplemente algo de pequeño y que no sabe hacer muchas cosas. Lo describimos y lo observamos especialmente por lo que no sabe hacer y que va aprendiendo. Es interesante notar que la palabra infancia
tiene un origen latina, como muchas de nuestras palabras de nuestros lenguajes neolatinos. Antes había dicho que estas lenguas son una maravilla, pero me parece, me traicionan frecuentemente lo que digo. Disculpa, espero que no tenemos otras interrupciones. Bueno, estaba diciendo, ahora vamos a ver si lo consigo. Pero es un rato. Bueno, podemos retomar nuestro... decir que la infancia significa que la ina latina decía que significa no habla. Fans es un verbo latino que significa hablar. Y infancia es porque no habla. Por lo cual, la definición de niño es por lo que no sabe hacer, porque al empezar de su vida no sabe hablar. Y esto es un poco una condena que acompaña los niños a lo largo de todos los primeros años de vida, que tienen que aprender, es decir, recuperar todas estas lagunas. Es efectivamente cuando la escuela se hace seria, es decir, la escuela en serio normalmente se considera de la primaria por delante. La escuela se preocupa especialmente de lo que falta. La evaluación es, por una parte mayoritaria, una preocupación de ver dónde hay lagunas en la formación, la preparación, el aprendizaje de niñas y niños y cómo recuperar estas lagunas. Lo que intentamos hacer con un niño pequeño es que supere, que pase por las primeras a las segundas y terceras etapas aprendiendo los grandes aprendizajes, esperando que aprenda a hacer caca de una manera como los adultos, encima y no en el vaso, sino como los adultos en el baño. Así como comer con tenedor y cuchillo. Esto es un objetivo. Y esperando que estas etapas lleguen, lo protegemos. Esto es una actitud muy fuerte en primera infancia. Lo protegemos para que llegue en la forma mejor, con la salud mejor, a pesar que hoy no hay muchos peligros para los niños pequeños. Una vez sí, muchos niños morían pequeños, no necesariamente de parto. Se moría a pocos meses de vida, a pocos años de vida. Hoy es casi desaparecido, por lo menos en nuestros países más desarrollados y afortunados. Pero igualmente se ha conservado este idea de la protección. Por ejemplo, una metáfora interesante para subrayar esta actitud es el coralito, el parque, no sé cómo lo llamáis, esta estructura en la cual ponemos un niño de pocos meses con todos sus juguetes adentro, y esto nos deja una libertad que la presencia del niño muy pequeño impide, lo cual permite al papá o la mamá de preparar comida, de cuidar las cosas de casa, hasta
universidad secundaria y que un niño pequeño hace complicado. Bueno, ¿cuál es la característica del parque? Es que allí al niño no puede ocurrirle nada. Y esto es el problema. El problema es que siempre debería poder ocurrir algo. Dice, pero peligros, lo que sea. Lo que sea. Dice, la razón por la cual elegimos este instrumento es que todo está allí cerca, no necesita moverse. Sus juguetes se lo tiene a la mano. Esto igualmente es algo que limita mucho. Limita porque no necesita esfuerzos, no necesita investigación, no necesita organizarse para moverse, por ejemplo, con un esfuerzo, porque no sabe, ni sabe gatear en los primeros meses de vida. Bueno, todo esto yo lo represento de una forma ingenua con este dibujo. Espero que se vea. Esta la llamo la primera curva, la curva verde. Como se ve, aquí estamos al empezar de la vida, el momento cero. Aquí estamos más o menos a los 6, 7 años. Y como se ve, ahora la saco, pero espero que la acordáis, como se ve, la curva empieza baja y se queda baja por bastante tiempo. Es el tiempo de la infancia. Un tiempo en el cual se presume que los niños no saben casi nada, no saben hacer casi nada y que necesitan mucha protección porque son débiles y, como se ve, la curva va subiendo a un momento y sube rápido cerca de los 6-7 años, porque allí sí que empiezan las cosas importantes. Y, por ejemplo, los primeros aprendizajes. Se consideran los primeros aprendizajes, por lo cual hay toda una preparación motivacional. Verás cuando irás a la escuela. Ahora preparamos todos la bata, preparamos la bolsa, preparamos el cuaderno, el lápiz, bueno, todo lo que, por lo cual la escuela se prepara en una forma muy emocional también. Y claro que uno, ahora imagino que muchos de los que están escuchando dicen, sí, pero esto sí, puede ser que una vez, pero ahora, bueno, no es verdad. Es verdad que es una representación ingenua del desarrollo. Ingenua y no correcta. Si pensáis que un pensador de la del primer siglo como ahora me está decía no sé de nada, bueno, ahora me llegará Plutarco, un filósofo griego del primer siglo de la era moderna, de la era contemporánea, decía que la mente no es como un vaso vacío que se llena, sino como una leña que arde. Bueno, esto efectivamente representa el vaso vacío que se va llenando. Es una interpretación ingenua, pero ¿por qué digo que sigue siendo real? Porque, por ejemplo, las personas, vosotros los que estáis escuchando esta conferencia, por una mayoría
sois docentes y personas que trabajan en escuela infantil. Bueno, los que trabajan en escuela infantil en Italia, no sé si en España ocurre lo mismo, trabajan con un número de horas más alta de las personas que trabajan en primaria y mucho más de las que trabajan en secundaria y cobran menos. Esto significa simplemente que acá vale menos el trabajo, los niños aquí valen menos. El problema simplemente es que esta curva está equivocada. Me imagino que muchos de vosotros lo habéis imaginado. Es una curva totalmente equivocada y la curva más correcta, igualmente pensada de una forma ingenua, debería ser esta curva roja. Como veis, la curva roja empieza antes del nacimiento. El niño, la niña empiezan a crecer, a formarse, a desarrollarse antes de nacer, en la barriga de su mamá. Y el crecimiento más importante no es acá, sino es aquí. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, nos explicaron nuestros maestros del siglo pasado, de Freud a Piaget, de Brunner a Vygotsky, y todos los pedagogos de Montessori, Freinet, Brunner y los modernos. Bueno, por lo cual hay una conciencia. ¿Me estáis escuchando? Sí. Bueno, perdona, sin que ahora tengo miedo de perder vuestra escucha. Yo personalmente he tenido la suerte de darme cuenta de esta curva roja, es decir, que mi hijo no era lo que pensaba. Estoy hablando del primer hijo, y por lo cual cuando él tenía 3 años, y esta cosa la conté muchas veces, perdonáis si alguien me escuchó ya o leyó algo de esto, cuando tenía 3 años, que significa yo pensaba que estaba en esta posición, lo escuché que me decía: papá, he descubierto. Yo me sorprendí mucho de este error, porque era un error raro, no era un error que él podía haber escuchado por un adulto. No hay adultos en Italia, a pesar que sean personas que no han estudiado, que no tienen una cultura, no tienen una formación, pero descubrido es una forma rara, e imagino que tampoco en España es fácil de escucharlo. Es una forma por lo cual, lo primero que pensé era una preocupación, que mi hijo iba atrás, en lugar de ir por adelante. Porque antes decía descubierto. Y a un momento le escuché decir descubrí. Pero por deformación profesional empecé a razonar, a pensar, ¿de dónde sale este error? Y con mi sorpresa, gran sorpresa, he tenido que reconocer que este error se lo había construido solo. ¿Y cómo? Simplemente conjugando los verbos. Que significa que mi hijo, que no era un hijo con capacidades particulares, excepcionales, era un niño como todos los niños, a los 3 años sabía conjugar los verbos. Sabía que los verbos italianos, así como los verbos españoles, son de 3 conjugaciones: al,
descubrir cómo este tercera hace y debe hacer al partidito pasado hito, descubrido, aplicada correctamente una norma. A los 3 años. A los 3 años todos los niños y todas las niñas saben conjugar los verbos. Que significa que los niños hacen un trabajo impresionante del cual no nos damos cuenta. Y mi hijo, doblando su edad, es decir, cuando ha tenido 6 años, el primer día de escuela, le pidieron de llenar una página de A, que significa que a la escuela lo consideraron analfabeto, lo consideraron ignorante, y de hace 3 años sabía conjugar los verbos. Esto es el drama de la infancia, que sabe mucho más de lo que parece, y sabe hacer muchas cosas, y no lo reconocemos. Un niño a los 6 años, como sabéis vosotros que trabajáis con niños antes de los 6 años, sabe hacer un montón de cosas. Sabe hablar muy bien, a pesar de conjugar los verbos, habla bien. Expresa con sus palabras todo lo necesario. Sabe pedir, sabe protestar, sabe quejarse, sabe expresar sentimientos, emociones. Bueno, es un lenguaje maduro, un lenguaje útil. Sabe moverse bien y cuando juegan se mueven mucho. Por ejemplo, todo el tema del juego se realiza moviéndose. Y saben dibujar. Esto, por ejemplo, vosotros lo sabéis bien. Todos los niños dibujan. No, el dibujo, como el movimiento y como después será la escritura, no es una competencia de algunos, los que nacieron artistas. Y después hay los que nacieron artistas. Pero dibujar es una competencia que tienen todos los niños. Y yo espero que vosotros tenéis la costumbre de tener en carpetas los dibujos de cada uno de los niños de vuestra sección, de vuestra aula. Y es interesante después de un tiempo, después de 1 año, después de 3 años, mirar estos dibujos y ver cómo han crecido. Y notar, por ejemplo, que todos los niños pasan más o menos por los mismos caminos. En el desarrollo de la figura humana, en el desarrollo de arriba y abajo, y bueno, ahora no tenemos tiempo para entrar en detalles. Pero claro tiene toda esta riqueza. Y como entran en la escuela primaria, muchos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, por lo menos en Italia, lo que reciben como mando es callados, sentados y colorear dibujos que pasa el maestro. Que es impresionante, porque están negando las 3 competencias fundamentales. Y los niños se quedan callados, niños, niñas, chicos, chicas, se quedan callados a lo largo de 10 años, porque en la escuela son los alumnos que escuchan al maestro, no es el maestro que escucha a los alumnos. Y aquí creo que es importante que reflexionamos sobre 2 aspectos. Uno es que los niños tienen derechos. Yo cité 3 competencias: moverse,
dibujar y hablar. Bueno, hay una Convención de los Derechos de los Niños que se aprobó hace 35 años, este año, en noviembre serán 35, en el 89, y que tiene 3 artículos que se refieren a lo que estoy diciendo. Porque el artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los interesan, y que la opinión de los niños hay que tenerse en cuenta. Por lo cual, sí y cuando la escuela dice callados, es un real, es mucho más que un error educativo. Están violando un derecho de los niños. Los niños tienen derecho a expresar su opinión siempre, o por lo menos cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y esto en la escuela es lo que pasa todos los días. El artículo 13 dice que los niños tienen derecho a elegir los lenguajes con los cuales expresarse. Elegir. Y parece que la escuela no lo sepa. Estoy hablando siempre de la escuela de la primaria por adelante. Y el movimiento, el artículo 31 dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego. Significa que los niños tienen derecho a tener tiempo libre. Hoy los niños han perdido el tiempo libre. La segunda recomendación a la cual tengo mucho es que la escuela infantil no dedique o no pierde el tiempo para preparar la primaria. Muchas veces en Italia ocurre que, especialmente el último año, de los 5 a los 6 años, se dedica mucho tiempo a preparar a los niños a lo que va a pasar en el año próximo. Preparar la mano para escribir, hacer actividades de preescritura y de prelectura. Yo creo que esto es un robo. Estamos robando a los niños lo más importante, que es crecer en lo que... Es decir, lo que se está equivocando fundamentalmente es la escuela de después, es de la primaria por delante. No es un caso que en todas las encuestas PISA, por ejemplo, nuestros países tenemos una buena renta a nivel infantil y esta renta va bajando cuando va creciendo la edad de los alumnos. Las escuelas mejores son abajo, no son encima. En la escuela primaria, secundaria, instituto que pierden alumnos. Y esto es gravísimo. ¿Y por qué la escuela infantil funciona mejor? Porque es un modelo de escuela que, al contrario de lo que normalmente ocurre, debería ser imitado por la escuela que llega después. Por ejemplo, en la escuela infantil, antes solo citar, muchas veces hablamos de Finlandia, que efectivamente tiene un sistema escolar muy bueno. Es muy divertido, impresionante y significativo considerar que en Finlandia la primaria empieza a los 7 años, en lugar que a los 6 años como en nuestros países. A mí me gusta mucho citar esto, porque es como decir que en Finlandia la sociedad regala a los niños un año más. Esto significa que quedarse en la infantil es un premio, es un regalo, es un valor. Mientras que en Italia la
tentación de las familias es adelantar la primaria. Mi hijo es tan inteligente, tan listo, que si puedo, lo pongo en la primaria a los 5 años, pensando que así nos le damos una posibilidad más fuerte de desarrollo. Es una equivocación fatal. Estaba diciendo por qué la escuela primaria, la escuela infantil es mejor que los otros niveles escolares. Bueno, por algunas características. Por ejemplo, en la escuela infantil, espero en todas las escuelas infantiles, ya lo sé que no es así, que siguen algunas con viejos modelos, pero la mayoría de las escuelas infantiles hoy en día permiten a los niños de moverse. Esto es un aspecto, yo creo, indecente de la escuela de la primaria por adelante. Que un niño para levantarse tiene que pedir permiso. Tiene que pedir permiso para ir al baño. Y esto en la secundaria, en el instituto, es una vergüenza. Porque significa que nosotros tenemos que tener un control disciplinario como si fuera una cárcel, como si fuera una estructura de recuperación, de reeducación. La escuela no es es una comunidad. En una comunidad, en casa no se pide permiso para ir al baño, por favor. En la escuela infantil normalmente esto es más abierto. Los niños se levantan de su plaza, pasan a otro lugar, a los rincones del aula, eligen actividades, pueden cansarse de una actividad que están haciendo y dejarla, cosa que no es posible después, porque hay que esperar que termine la hora, y la hora después se hace otra cosa que no deciden los adultos, sino que deciden los profesores, respetando un horario fijo, por el cual pasan todos. En la escuela infantil, la que yo consejo, donde puedo entrar con mis propuestas, es una escuela con edades distintas, con edad mezcladas. Es decir, la propuesta que siempre he elevado, y cuando he tenido que seguir una experiencia concreta, que seguí por varios años en la ciudad de Livorno, y de la cual experiencia nació un libro que se llama A los 3 años se investiga, que imagino que ahora no es posible encontrar en España, pero hay una edición argentina, por ejemplo, que se puede encontrar en Rosada. Bueno, en esta experiencia yo defendí esta propuesta que los grupos, las clases de escuela infantil de 3 a 5 años fueran con edades mezcladas. Cada clase era con niños de 3, 4 y 5 años. Esto, por ejemplo, solo por este hecho, la calidad de la escuela sube muchísimo. No hay un empezar. Todos los años, por ejemplo, cuando hay secciones o clases con edades distintas, la clase de 3 años tiene un tiempo bastante largo de abertura, para empezar, en lo cual los padres se tienen bastante tiempo más. Esperan que los niños lloren todos los días, no quieren separarse. Bueno, todo esto desaparece si los niños están mezclados. Porque cuando llega un niño de 3 años, lo reciben otros niños de 4 o 5. Y esto es una manera natural de socialización que supera
Así como, por ejemplo, en un ambiente como lo que estoy diciendo, con posibilidades de moverse físicamente, con actividades distintas en la misma aula, los rincones, donde hay el rincón de la casa, el rincón de los libros, el rincón de los dibujos, no sé. Por lo cual los niños se mueven a medida que están interesados en hacer una actividad o otra. Niños con discapacidades se encuentran sin problemas. Un niño con discapacidad psicológica, por ejemplo, en una clase de homogénea por edad, es como si fuera más pequeño de los demás, porque sabe hacer menos cosas, tiene menos competencias y capacidades. Pero si el grupo es heterogéneo, puede juntarse con niños que se parecen más a él porque son más pequeños, o a veces con más mayores, porque por algunos aspectos los niños con discapacidad tienen capacidades de mayores, o simplemente porque necesitan ayuda. Y por lo cual es un mundo infantil complejo que no depende directamente y solamente del adulto. Es decir, en una clase de este tipo, donde es fácil moverse, donde no hay pupitres en fila, sino hay mesitas, alrededor de las cuales los niños se ponen, donde hay edades distintas, la inclusión de niños, tanto con discapacidades, cuanto con problemas culturales, por ejemplo, todo el tema de los niños extranjeros o recién llegados con la inmigración y todo el tema que estamos viviendo, todo resulta más fácil. Y terminando con esto, y introduciendo este último aspecto con la frase, con este tema, y con mucha eficacia escribe Gabriel García Márquez, este gran autor latinoamericano. Cuando escribe: creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza o teatro. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria, puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de estos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en algún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta, y solo eso, es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Esto creo que resume muy bien el objetivo de la educación. Y enfrente a esta página tan bella, tan emocional de Gabriel García Márquez, tenemos una ley. A mí me encanta decir esto, porque desde hace 35 años, como decía antes, tenemos una ley que es un tratado internacional que nos une. ¿En qué sentido nos une? Porque todos los países del mundo ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. Y como es una ley de alto nivel jurídico, significa que Italia y España, así como todos los países del mundo, comparten una normativa igual. Y
por todo lo que dice la Convención, nuestros países son o deberían ser obligados a respetar lo que la ley dice. ¿Y qué dice esta ley sobre educación? Al empezar del artículo 29, podemos leer estas dos líneas. La educación, los estados, deciden, no recuerdo, que la educación del niño debe estar encaminada en desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. Punto. No sé si se entiende bien, creo que sí, lo que significa esta frase. Esta es la definición de educación, que involucra, y esto también es muy interesante, tanto la familia que la escuela. Por lo cual, respecto a nuestros hijos y a nuestros alumnos, no es correcto pensar que el objetivo educativo es que aprendan. Porque si el objetivo fuera que aprendan, nuestra actitud debería ser de enseñar. Pero la ley no dice eso. Dice que la educación debe estar encaminada no en el aprendizaje, sino en el desarrollo. No sé si es evidente que el aprendizaje llega de afuera. Es alguien que me explica, alguien que me da clase. Yo tengo que escucharlo y si tengo instrumentos como libros de texto, estudiarlo y repetirlo si me lo pide. Esto no, la ley no dice esto. Dice que el objetivo es desarrollar la personalidad del niño. En los libros de texto, la personalidad de Rosa y de Pablo no se encuentra. No hay. Ni el profesor o el maestro puede imaginar la personalidad de sus alumnos dando clase. Son dos cosas distintas. La ley dice que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad del niño, sus actitudes y capacidades. Es lo que dice Márquez, su juguete preferido. Cada uno de nosotros tiene una cosa que prefiere, una o dos. Hay algunos que tienen muchas capacidades, pero pocas. La escuela secundaria en Italia propone 12 disciplinas. 12 disciplinas. Y el objetivo escolar es que cada alumno y cada alumna consiga la suficiencia, que para nosotros sería 6, y en España, si no me equivoco, es 5, en todas las disciplinas. No hay problemas. Hay que recuperar, hay que repetir el año. La idea de la escuela pública, de la escuela normal, la escuela que frecuenta la mayoría de los niños italianos, y imagino también españoles, es una escuela que propone que se aprendan todas las disciplinas, y no que se va buscando el juguete preferido, y no que se dedica su tiempo a desarrollar la personalidad propia, sus actitudes y capacidades. Porque cuidado, la ley termina diciendo hasta el máximo de sus posibilidades. Es una educación por la excelencia, no por el nivel, no por lo suficiente.
y naturalmente la excelencia cada uno puede conseguirla en lo que le gusta más. Esta parece una propuesta porque detrás de la educación, al contrario, siempre hay una idea de castigo. Hay que sufrir, hay que estudiar, hay que comprometerse, especialmente en lo que no te gusta. Creo que cada uno de nosotros puede regresar a nuestra historia escolar y recordar cómo fue dura respecto a los aspectos que no gustaban, que no coincidían con nuestra personalidad. Para mí fue álgebra. Yo sufrí toda la escuela secundaria detrás de los binomios y prácticamente dedicándome solo a esto. Por lo cual he tenido que dedicarme a lo que no me gustaba, que no aprendí, hasta ahora no los conozco, soy viejo, creo de haber vivido una vida interesante, con mucha suerte, sin binomios. Y ese ridículo que la escuela por 3 años me empujó, casi sugiriéndome que era esto el destino de mi vida. No lo fue, no podía serlo. Con una reflexión que va llegando a ser para nosotros el proyecto de la ciudad de las niñas y de los niños. Como sabéis, tenemos una red internacional a la cual participan más de 200 ciudades de 15 países con este proyecto que no es educativo, sino especialmente político, que asumen los alcaldes de las ciudades que se adhieren para que las ciudades promuevan un cambio para ser ciudades adecuadas y buenas para todas, para todos y todas. Y la sugerencia de nuestro proyecto es, para conseguir este resultado, asumir los niños como parámetro y no el adulto como es hoy. Y hay un problema desde el principio, y lo decía cuando hablaba del artículo 31. Los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego. Bueno, nuestros niños han perdido el tiempo libre. Han perdido la posibilidad de moverse autónomamente. Han perdido la posibilidad de salir de casa. Han perdido la posibilidad de jugar. Esto es muy grave. Cuando nació este proyecto La Ciudad de los Niños, era en 1991, y nació con una propuesta. Y la primera propuesta que yo avancé al alcalde de mi ciudad, que se llama Fano, donde el proyecto nació en el 91, fue exactamente esto: que las niñas y los niños puedan de nuevo salir de casa sin adultos para vivir libremente la experiencia del juego. En este momento, lo que me preocupaba mucho es que los niños no podían vivir bien y completamente la experiencia del juego. Que para todos nosotros que estudiamos el desarrollo de la infancia, es sin duda la experiencia más importante a lo largo de toda la vida, porque es la experiencia en la cual se trabaja más y mejor sobre los cimientos. Es jugando que los niños descubren los principios básicos de la vida: el tiempo, el riesgo, las normas. Por ejemplo, si los niños pueden salir de casa, encontrarse con amigos y vivir la experiencia del juego, tienen que tener en cuenta el tema de la transgresión, que significa
respetar o no respetar las normas que la familia pone. Es correcto que la familia ponga normas, especialmente si deja libertad. Dice, sí, tú puedes salir, pero recuérdate que a las 7 tienes que volver a casa. Recuérdate de no ir más allá de no hacer algunas cosas. Y naturalmente cuando un niño o la niña salen, cuando nosotros salíamos de niños, teníamos siempre que evaluar si respetar o no respetar estas normas. Podemos elegir, naturalmente pagando las consecuencias si la decisión era de no respetar. Pero esto es también la única manera para aprender las normas. Para entrar dentro de esta dimensión moral, de tener normas y respetarlas. Hoy en día todo esto ha desaparecido. Los niños van por la mano, siempre. Significa siempre hasta los 10, 11, 12, 13, 14 años. Y de repente pasan de la total dependencia a la total autonomía. ¿Por qué? Ponemos a los 14 años, le regalan la moto. A los 14 años le dan la llave de casa. Y en este momento son totalmente libres, porque cuando uno tiene la moto, a menos que los padres no dan una disciplina detrás, cosa que normalmente no se hace. Y los niños son autónomos sin saber hacer, sin saber ser. No aprendieron la autonomía. Por lo cual, esto era un poco el tema de cuando empezó a ocurrir. Después empezaron los alarmas. Empezó la alarma de la obesidad infantil. Es una condición muy grave porque prepara patologías cardiovasculares. Por lo cual los pediatras empezaron a decir, no, los niños tienen que hacer movimiento. Bueno, y empezaron todos los temas de las actividades de la tarde con las escuelas de movimiento, escuelas de fútbol, escuelas de baile, escuelas de baloncesto y todo lo que sabemos muy bien. Pero siempre se decía que esto no es la respuesta adecuada. La respuesta adecuada es un juego libre, donde los niños puedan descargar energías sin normas, sin un entrenador que te diga cómo tiene que moverte, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, por qué, la esperanza de que alguien... Querido maestro, no sé si me oye. Sí. No sé si me oye, querido maestro Tonucci. Mire, tenemos que dar continuidad a... tenemos una mañana con muchos ponentes y con una hora muy ajustada, entonces necesitaríamos ya finalizar su exposición. Simplemente esto era la propuesta final. Devolvemos a los niños la libertad de moverse. Lo necesitan. Hoy en día hay un peligro nuevo, que es la dependencia de los dispositivos electrónicos. Se habla mucho de esto, se están proponiendo prohibiciones. Yo creo que esto no va a conseguir los resultados esperados. Nosotros proponemos una propuesta alternativa. Démosles libertad, que puedan salir de casa muy temprano, cuando son muy pequeños, frecuentando amigos y amigas. Y los amigos reales siempre serán mejores de los muertes. Gracias.